Bienvenidos a todos al primer capítulo de Músculos en Juego, un podcast donde vamos a hablar principalmente sobre ciencias del deporte y la actividad física. Yo, Simón Bechler, y mis compañeros Joaquín Sepúlveda, Claudio Salinas. Vamos a comenzar con el primer episodio de este podcast que va a estar relacionado a la electromiografía aplicada al tenis. ¿Qué es la electromiografía? Para empezar, ¿no? La electromiografía es una herramienta que es muy utilizada en biomecánica y ciencias del deporte, que se utiliza para estudiar cómo y qué músculos se activan durante ciertos movimientos, ¿sí? Eso a grandes rasgos, ¿sí? Técnicamente, la electromiografía es una técnica que permite registrar la actividad eléctrica generada por los músculos durante su contracción. Entonces, tenemos diferentes tipos de electromiografía, pero la más utilizada es la electromiografía de superficie, ¿sí? Hay otras que se utilizan agujas que se insertan directamente en la piel y llegan al músculo, y son más detalladas, pero en biomecánica la más utilizada es la de superficie, ya que es más fácil de analizar al hacer un gesto, un movimiento deportivo. ¿Cómo funciona? Esta electromiografía de superficie tenemos unos electrodos que se colocan sobre la piel y, por ejemplo, si vamos a estudiar el servicio del tenis, que nos puede interesar qué músculos qué músculos se activan en el hombro. Por ejemplo, podemos colocar uno de los electrodos en el deltoides anterior, ¿sí? Y al hacer un movimiento podemos ver su actividad eléctrica. Entonces, una vez sabiendo qué es la electromiografía, nos podemos preguntar ¿para qué sirve? ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve? Les pregunto. lo mencionaste recién, es para medir la actividad neuromuscular de los músculos, valga la redundancia. Entonces, se usa mucho, sobre todo en el ámbito del deporte, de la biomecánica, para saber la actividad, si hay algún músculo lesionado que está funcionando mal, otro que quizás esté compensando. Yo me pregunto, a raíz de esto, así como si hay dos tipos de electromiografía, que está la de los electrodos y está la de la aguja. Entonces igual a mí como que me surge la duda de en qué contexto se usa cada una. Claro, ahí seguramente la de electrodos se utiliza mayormente en la biomecánica por lo práctico que puede ser el utilizarla. O sea, debe requerir mucho más tiempo y una mayor como delicadeza, por así decirlo, el utilizar el método de aguja que el de electrodo, en donde el electrodo puedes estar moviéndote mucho más libremente. En cambio, quizás estar ahí con una aguja realmente debe ser un poco molesto, quizás doloroso incluso, puede ser bastante incómodo. Claro, con toda la información que hemos recaudado, ¿no? Que he visto yo por lo menos, la electromiografía de superficie, como decía Claudio, se utiliza sobre todo en biomecánica para analizar movimientos deportivos, ¿no? Porque tengo más libertad para hacer el movimiento. Si tuviese una aguja en el brazo, me incomodaría mucho o no podría directamente hacer el movimiento. Entonces, al final, ¿cuáles podrían ser como las implicancias que podrían tener para cada entrenador, para los preparadores físicos? Eh, Ahí es claro que quizás en personas dedicadas al área de la salud, como dijimos, se podría ver quizás algo raro, por así decirlo, un tipo de activación quizás distinta en una persona sana, pero en entrenadores, ¿de qué nos serviría, por ejemplo? Bueno, como entrenadores, la electromiografía nos puede servir mucho para identificar qué músculos se activan, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, sabiendo qué músculos se activan más que otros, podemos inferir que esos músculos van a necesitar un mayor entrenamiento o fortalecimiento. También nos puede servir para ver en qué fases del movimiento deportivo se activan más o menos diferentes músculos. A mí se me hace la idea que como entrenadores
obviamente sin tener en cuenta el posible costo que pueda tener una máquina de electromiografía, que puede ser muy útil para el tema de las cargas, para ver quizás qué músculo puede entrenarse, cuál está un poco más fatigado. Entonces, en ese tema puede ser igual muy útil. Entonces, ya hablando de manera clara con respecto a cómo se utiliza la musculatura dentro del tenis, es sumamente importante entender un término muy relevante, que es lo de las cadenas cinéticas. Aquí, y digo de manera textual, va a ser una secuencia organizada y coordinada de múltiples segmentos corporales. Esto nos indica que la mayoría de los movimientos en el tenis se generan utilizando todo nuestro cuerpo para poder transferir la fuerza y velocidad que queramos hacia un golpe. Por ejemplo, tú en el servicio, que es algo lo más claro posible, ¿podrías, por ejemplo, demostrar o indicarnos cómo se utiliza ese término de cadena cinética? Todos los golpes en el tenis se generan desde las piernas, ¿sí? Por ejemplo, al momento de servir, me voy a parar para mostrar. A ver si se ve bien. Al momento de servir, nosotros nos colocamos de lado y comenzamos con una flexión de las rodillas, ¿sí? Y me lanzo la pelota, ¿no? Me lanzo la pelota, flexiono las rodillas y de esta manera bajo un poco el centro de gravedad y luego al ir ya a generar el movimiento para impactar la pelota, generamos lo que se conoce como triple extensión, que sería extensión de cadera, de rodilla y tobillo, ¿sí? Entonces con esto genero mucha más fuerza vertical con la que me va a ayudar a impactar más fuerte el servicio. Igual es un movimiento complejo, al menos yo que no sé jugar o he jugado muy pocas veces, las veces que yo he intentado como jugar tenis, el saque es complicado, es una cadena de movimientos bien difícil que hay que tener bien estructurada, entonces para una persona principiante yo creo cuesta y yo creo que aumenta, no sé cómo decir la palabra, no es lo suficientemente eficiente cuando uno no lo tiene controlado. Claro, mucha coordinación, Claro. principalmente. Entonces creo que es súper importante tener bien la técnica para poder ejecutarlo bien. ¿Algo que quieras? Sí, claro, es muy complicado para alguien nuevo en el deporte coordinar esto de manera, coordinarlo bien, pero ya en un nivel de una persona con experiencia va a ser de mucha ayuda el comenzar el movimiento desde las piernas para acumular esa energía y transferirla después hacia arriba, desde las piernas, transfiero hacia arriba hasta la raqueta el movimiento de impactar la pelota. Entonces, claro, a una persona nueva le costará mucho utilizar las piernas, coordinar, pero en personas con más experiencia es fundamental que se incorpore esta cadena cinética. Claro, justamente esa es una de las mayores diferencias que se pueden ver en las personas nuevas, que cuesta mucho que utilicen de manera apropiada y correcta lo que es el cuerpo completo y coordinado para poder generar toda esta fuerza. Justamente la electromiografía nos respalda esto, el tema de la cadena cinética, debido a que se ha visto que en el movimiento, sobre todo el saque, que es lo más estudiado, se ve cómo comienza primero activándose toda la parte de las piernas, desde el sóleo, los gemelos, luego cuádriceps, toda la parte de glúteo, hasta pasando por todo el tronco, para finalmente ya pasar por hombro, antebrazo y muñeca. Justamente esto nos pasa a preguntarnos... Bueno, ahí tuvimos un pequeño percance. Entonces, justamente esto nos hace preguntarnos un poco, ¿hay músculos que se vayan a utilizar más que otros? Tú, un poco desde la inexperiencia que tenemos nosotros dos, ¿piensas algo que se pueda activar más? Dentro de la inexperiencia en el deporte, creo que lo principalmente en la zona del tren superior, el antebrazo, el hombro, si podemos ver aquí a nuestro compañero, las zonas que más tonificadas tiene son en efecto hombro, antebrazo, por lo que son las más utilizadas y las que más trabajo requieren. ¿Quieres agregar algo, Simón, tú? Un poco más desde la experiencia y todo. Me perdí. Claro, estábamos hablando un poco de
¿Qué músculos, o sea, si piensas que hay músculos que se utilicen más que otros, que puedan ser un poco más cargados dentro de los movimientos? Un poco hablando desde la experiencia, de opinión. Sí, o sea, como aparece en los estudios, sobre todo la musculatura que más se utiliza en los golpes de derecho-revés, no sé si lo mencionaron, que son No lo hemos... ¿no? Los extensores de la muñeca. Ujú. ¿Sí? De hecho, bueno, por qué son estos músculos los más Ahí. utilizados? Aquí tenemos un ejemplo todo. Al momento de yo realizar un gesto de derecha, ¿no? Realizo el armado, llevo la raqueta hacia atrás y en este momento hay algo que se conoce ahora como el lag de la raqueta, que es que cuando yo roto la cadera, ¿sí? Lo que decíamos antes también de que el movimiento comienza desde las piernas, la cadena cinética, cuando yo roto la cadera, mantengo la tapa de la raqueta mirando hacia el frente. Entonces, en esta posición, mantengo la extensión de la muñeca, lo que sobrecarga mucho esta zona, y ya al momento de impactar, la devuelvo a su posición inicial y termino el golpe. Pero este movimiento de extensión de muñeca, del lag de la raqueta, es lo que va a sobrecargar mucho esta zona. Claro, justamente. Eh, entonces, respondiendo un poco también a la pregunta, tal como se mencionó, va a ser un poco difícil el decir si hay algo que se ocupe más o menos, debido a cómo están diseñados los estudios, a lo complicado que es y a la variabilidad que hay dependiendo de la técnica de cada persona. Sin embargo, algo que suele aparecer con bastante recurrencia es justamente los extensores de muñeca. Esto debido a que en todo momento estos se tienen que mantener no tensos, por así decirlo, pero sí activados. Entonces se ve una gran activación previa incluso a recibir el impacto, que permite estabilizar la muñeca y mantener la dirección que queremos darle al balón. Respecto a eso mismo, también es importante hacernos la pregunta si creen que hay alguna diferencia entre el golpe de derecha y de revés. ¿Piensan que hay alguna diferencia a nivel muscular? ¿Creen que se activen cosas distintas o se sigue sobrecargando la muñeca, tanto en derecha, en el revés? Comparándolos un poco. Yo creo que sí, al menos por lo que uno ve en prácticamente cada movimiento que uno hace es distinto. Al menos en el golpe de derecha, golpea haciendo como un látigo. En cambio en el revés yo creo que es un poco más como estético, por así decirlo, que se toma con las dos manos. Hay algunos que la toman con uno, pero generalmente con dos y como que el cuerpo como que toma una estructura un poco más rígida, por así decirlo. Entonces yo creo que sí se activa algunas cosas más que otras, pero debe ser parecido igualmente. ¿Tú quieres agregar algo, Simón? Me imagino que la musculatura en el golpe del revés a dos manos no debe ser tan sobrecargada, ya que se debe distribuir en ambos brazos. Me imagino que debe haber un cambio ahí. Justamente, la electromiografía nos muestra cómo en la derecha sí se utiliza, sí hay una mayor activación de ciertos músculos, en este caso sería el pectoral mayor y el deltoides anterior, lo cual nos permite cerrar de mejor manera el brazo y aducirlo. Y en el revés, justamente son los músculos posteriores los que toman protagonismo. En este caso sería tanto deltoides posterior como el infraespinoso. Y algo bastante interesante es que en el revés hay una mayor carga de lo que son los extensores de muñeca. Esto debido a que, como vamos a ver en un video, se puede ver que en el revés a una mano la mayor parte del movimiento se lleva siempre con la muñeca extendida. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner un poco el video para poder verlo. En la edición lo van a ver. Ahí lo estaremos viendo. Hacemos el comercial. No tenemos YouTube Premium. Falta ahí YouTube Premium. Aquí justamente estaremos poniendo videos a cámara lenta. En ese caso en una mano. Sí.
Revés a una mano. Exacto, ahí podemos ir viendo que la mayor parte del tiempo la muñeca siempre va extendida y debido a quizás una posición un tanto desventajosa, puede resultar en una mayor carga para la muñeca. Claro, aquí a diferencia del revés a dos manos se ve que a la terminación del golpe además se genera mucha más extensión a diferencia del revés a dos manos. Hoy en día se ven muchos menos jugadores que jueguen a una mano, por lo que decía Claudio, Joaquín, que el revés a una mano sobrecarga mucho más estos músculos extensores, toda la musculatura del brazo dominante, ya que estoy utilizando solamente un brazo para golpear la pelota y tomar la raqueta. Entonces, por un lado, me genera más sobrecarga, me puede generar más daños y voy a tener menos fuerza también para impactar la pelota, que es otra cosa por la que se utiliza cada vez menos el revés a una mano, porque el tenis es cada vez más rápido, entonces necesito aprovechar todos los segmentos de mi cuerpo para generar toda la fuerza posible. ¿Se podría decir que el revés a una mano es biomecánicamente incorrecto? Antes de responder eso, yo creo que es interesante pensar en que efectivamente el revés a dos manos resulta mucho mejor biomecánicamente debido a que es una carga, genera menor carga en lo que es la mano dominante debido a que se redistribuye toda la fuerza entre ambos miembros. No creo que sea un golpe biomecánicamente incorrecto. Creo que son técnicas diferentes. Todos los gestos tienen técnicas diferentes, pero biomecánicamente no. Entonces piensas que va más a estilo de cada persona. Claro, es un estilo y hoy en día se utiliza cada vez menos por estos temas de fuerza o sobrecargas. Ahora vamos a pasar a hablar un poco del servicio del tenis, sobre todo enfocándonos en la parte de la musculatura del hombro y además un poco la musculatura del tren inferior. En la musculatura del hombro, para el servicio, podemos ver que hay podríamos dividirlo en 4 categorías. Primero tenemos la musculatura estabilizadora. Esto es, perdón que te Sí. interrumpa, un poco todo medido con la electromiografía, ¿verdad? Claro, esto todo medido con electromiografía. Dentro de los movimientos. Claro, dentro del servicio de tenis son los músculos que más se miden en los estudios, en los papers. Es esta musculatura la más utilizada en el servicio. Entonces tenemos el serrato anterior como estabilizador, sobre todo en el momento de cuando tengo la raqueta arriba y voy a llevarla hacia abajo, ¿sí? En este momento el serrato anterior actúa como un estabilizador que mantiene la escápula pegada a la pared torácica, ¿sí? A la parrilla costal, para que la escápula no salga volando al momento de rotar externamente, ¿no? Claro. Después tenemos otro estabilizador que sería el trapecio medio, que al contrario del serrato produce retracción escapular y evita que el hombro se desplace hacia anterior, hacia adelante. Después tenemos los músculos rotadores externos, como el infraespinoso, que ayudan sobre todo en esta fase del movimiento también a llegar a la rotación máxima externa del hombro. Luego tenemos la musculatura generadora de potencia, que sería el deltoides anterior, el pectoral mayor y el dorsal ancho. El deltoides anterior ayuda en la flexión del hombro en este movimiento, ¿sí? El pectoral mayor también ayuda a, en el momento de impactar la pelota, de llevar el brazo hacia adelante, ¿no? Y el dorsal ancho también funciona en conjunto con el pectoral mayor, rotando internamente el hombro y aduciéndolo hacia adentro. Entonces todos estos músculos nos ayudan a generar la potencia de la raqueta al impactar la pelota. Y luego tenemos el deltoides posterior, que trabaja sobre todo excéntricamente para frenar el brazo en este movimiento después de golpear la pelota.
Yo supongo que a fin de cuentas todo este tema de que participen tantos músculos va de la mano también con la generación de fuerza que se necesita actualmente en el tenis. Al menos yo supongo que ya antes, hace mucho tiempo, cuando quizá no había tanto estudio o tanta información sobre cómo optimizar los movimientos, quizás se necesitaba menos musculatura o para hacer el servicio porque quizás la técnica era distinta. Bueno, yo he visto ahora que es bastante más compleja. Entonces yo creo que va todo de la mano con cómo actualiza el juego, cómo van cambiando. Claro, o sea, la evolución del tenis, que es un deporte cada vez más rápido y que requiere más fuerza, eh, además de que tiene estos nuevos cambios en las técnicas de los golpes para poder producir más fuerza y ser más eficientes, seguramente ha cambiado la actividad muscular. No lo sabemos porque no tenemos estudios de épocas anteriores donde las técnicas eran diferentes, pero lo más probable es que o tengan menor activación los mismos músculos o se activen otros directamente. Yo no he visto partidos de tenis en vivo, pero debe ser así como uno está sentado y la cabeza así, Así, así mismo. Así, tan rápido que ahora como el nivel más alto. Debe sí, ser así, divertido. sí, de lado a lado. No. Investigadores han visto qué diferencias hay entre dos técnicas de servicio que se utilizan, que son la técnica tradicional y la técnica abreviada. La técnica tradicional se caracteriza porque al momento de... Voy a levantarme. Claro, y mejor demostrarlo. Al momento. No nos patrocina ninguna marca, por cierto. No estamos haciéndole promo a ninguna marca. Solo demostración. Vamos a tapar la marca de la raqueta. Al momento de armar el golpe en el saque tradicional, la punta de la raqueta, que sería esta parte, la bajamos por completo, ¿sí? Y luego la subimos. En cambio, en el saque tradicional, la punta de la raqueta no baja en ningún momento, o sea, solamente sube hasta esta posición del armado. Entonces, lo que vieron investigadores como Seeley, no sé cómo se pronuncia, perdón, Sí. Seeley, es si hay alguna diferencia de activación muscular entre estas dos técnicas de servicio o además si es que alguna entrega alguna ventaja de velocidad. Y lo que se dieron cuenta es que en términos generales no hubo una diferencia significativa en la activación muscular, solamente hubo una mayor activación, pero no significativa, en el infraespinoso, el cual es un rotador externo. Entonces, como vemos en el servicio abreviado, el húmero se mantiene siempre en una posición elevada, no baja, para bajar la punta de la raqueta, lo que afecta a esta activación muscular y se mantiene en todo momento más activo. Y en cuanto a la velocidad, no encontraron ninguna diferencia significativa. O sea que ambos tipos de servicios son efectivos y sirven para lograr servir bien, pero podemos inferir que si hay una mayor activación de un músculo con cierta técnica, esta técnica puede llegar a producirme más sobrecarga. O sea que voy a necesitar un entrenamiento mayor de esa zona. Y un poco, bueno, se mencionaron bastantes como la musculatura de todos los miembros superiores, pero como podemos ver en el saque, yo diría que es donde hay debería haber quizás una mayor activación de lo que es los miembros inferiores debido a la fuerza que tienes que generar, como habíamos hablado antes de las cadenas cinéticas. Entonces, ¿hay algo como respecto a eso que se conozca bien, que se haya buscado? Si cierto músculo se activa más con la triple extensión, como tú mencionabas.
Correcto. O sea, se ha demostrado que los músculos del tren inferior producen entre un 50-60% de la fuerza total vertical que se genera al momento del servicio. Entonces, sí, tienen una gran importancia al momento de sacar para producir fuerza. Sobre todo los músculos utilizados en este gesto son el vasto lateral, que es un extensor de rodilla, el recto femoral, los gastrocnemios que generan flexión plantar y el sóleo que principalmente actúa más como estabilizador en esta técnica. Entonces todos estos músculos influyen en lo que decíamos antes de la triple extensión y ayudan a generar una gran parte de la fuerza del servicio. Yo creo que resulta bastante importante un poco el saber interpretar bien todos estos estudios respecto a la electromiografía y a la importancia que le van dando cada autor, porque sí, aquí nos dicen, claro, los extensores de rodilla pueden ser lo más importantes en teoría, pero bien sabemos que hay muchas desaceleraciones también en lo que es el tenis y es bien sabido que en las desaceleraciones también se ocupa mucha parte de fuerza de isquiotibiales. También es súper importante tener un buen ratio de fuerza entre isquiotibiales y cuádriceps para no tener algún tipo de descompensación, algún tipo de desbalance que pueda generar algún riesgo en los deportistas. Finalmente, para ir cerrando con el último de los temas, vamos a ver un poco las lesiones en el tenis, que nos dice un poco la electromiografía respecto a esto. Aquí Joaquín es quien más está enterado respecto a este tema y nos va a ir comentando un poco. Lo que quería tocar principalmente es la lesión conocida como el codo de tenista, que científicamente se le llama epicondilitis lateral, la cual consiste en que los músculos del antebrazo, los tendones del antebrazo, los extensores, por el desgaste o el uso continuo, se pueden llegar a micro desgarrar. Esto todo por el uso. Y eso conlleva a una inflamación que posteriormente se traduce en dolor. Es una lesión súper común en los tenistas y yo creo que en todos los deportistas que usan algún tipo de implemento, que tienen que ejercer fuerza de agarre, no sé cómo puede ser el béisbol, los pitchers, o el tenis de mesa, o incluso quizá el hockey. Como venía diciendo, el músculo principal que sufre de esta afección es el extensor radial corto del carpo. Es principalmente el músculo que se origina en el epicóndilo lateral del húmero y es la que principalmente sufre de esta lesión. Obviamente también incluye el extensor largo del radio, tanto el extensor ulnar y algunos tendones del antebrazo. Viendo un poco todo eso y desde el punto de la electromiografía, como que es posible ver algún cambio al momento de activarse, quizás menores niveles de eficiencia por parte de los deportistas lesionados, algo por el estilo. Sí, se ha realizado una comparación entre jugadores que están lesionados con epicondilitis lateral y con jugadores sanos. Y en verdad todos coinciden que los jugadores sanos tienen movimientos más eficientes, su coordinación suele ser más óptima y en análisis con electromiografía suele sus músculos estar menos fatigados que los de jugadores lesionados, pero principalmente una fatiga neuromuscular, como hemos hablado recientemente, más que una fatiga solamente física. También pasando a la técnica que tiene cada uno, como ya hemos hablado, cada jugador tiene individualmente su técnica, como más le funcione, como más eficiente puede ser. Obviamente no todos pueden tener la misma técnica, pero de cierta manera esto también puede provocar lesiones. No sé si tú como jugador has visto alguna técnica más rara o algo que tú lo ves y decir, oh, este se puede lesionar. Sí, justamente iba a preguntar eso, si has visto bastante esta lesión en deportistas, quizás en algunos que tienen
algún tipo de técnica rara o un cierto patrón que siempre le suele suceder a estas personas que suelen tener codo de tenista. Otras también. Sobre todo, hablando de la técnica, se ven jugadores que tienen una tomada más pasada, que sería, voy a mostrar de nuevo, un agarre más, este sería un agarre continental, que es como el agarre clásico o antiguo, que ya no se utiliza para los golpes de fondo, y se ha comenzado a cambiar por una tomada más pasada, que sería tomar la raqueta casi desde abajo. Entonces, este movimiento genera, o sea, este cambio en la técnica genera una mayor sobrecarga en toda la musculatura de la muñeca, ya que para poder impactar la pelota necesito extender mucho más la muñeca para poder darle el efecto, el topspin después. De hecho, yo mismo tenía antes una tomada más pasada y en ese momento fue cuando sufrí esa lesión. Bueno, también estudios. Muchos también llegaron a una conclusión de que jugadores que tenían un revés a una mano, como el que hablamos anteriormente aquí mismo, pueden también ser propensos a este tipo de lesiones por el esfuerzo que realizan en un brazo. Entonces, por la posición, como tienen que ejercer fuerza, muchas veces pueden ir desgastando con mayor rapidez estos músculos de esta zona. También yendo quizá al tema del diagnóstico de la lesión del codo de tenista, lo primero obviamente molestia en esta zona lateral del codo y que incluso se puede diagnosticar solamente palpando esta zona, que es donde surge el dolor, es un buen indicador. Y también hay unas pruebas rápidas que son realizando movimientos, como puede ser el de agarre, así, extendiendo los dedos. Y si uno se fija, al hacer este movimiento se activa este músculo que está por aquí. Al igual que si uno hace movimientos de la muñeca así, así, se activan este tipo de zonas. Entonces, si al hacer este tipo de movimientos uno siente dolor, muy probablemente pueda tener la lesión del codo de tenista. Y siguiendo con el tema de la electromiografía, obviamente sirve, como la electromiografía sirve como una especie de examen más, sirve para diagnosticarla. Uno se pone las cositas y si uno ve una poca actividad en este músculo, es muy probable que sea esta lesión, aunque igual también se puede confundir. Hay muchas lesiones que son de índole parecida o incluso puede haber una compresión nerviosa en esta zona que puede hacer que se confunda. No, igual también podría usarse de manera quizás preventiva, como el Claro. evaluar el movimiento y al ver el golpe ver que quizás hay muy poca actividad en esa parte o quizás hay demasiada actividad. Entonces eso nos podría claramente quizás llevar a que se está viendo una sobrecarga o que el músculo está con una activación quizás deficiente al momento de hacer el golpe. Yo creo que también podría ser algo importante de verlo de esa manera la propia electromiografía. Claro. Pero de modo principal es ese tema de una fatiga neuromuscular, que haya músculos funcionando de manera ineficiente, por lo que el trabajo iría más enfocado quizá a eso. Que muchas veces se requiere un reposo total. Entonces, para jugadores ya competitivos, profesionales, es muy difícil quizá, sobre todo en el tenis, que es un deporte que se mueve bastante durante el año, hay hartos partidos. Entonces igual debe ser difícil parar, ya sea el tiempo que requiere, que son igual varias semanas. Claro, entonces para un jugador que esté un jugador de nivel competitivo, puede ser interesante lo que decía Claudio de evaluar antes, tal vez, aunque no tengas esta molestia, para saber cómo está haciendo tu actividad muscular, si es que están activándose los músculos que deberían activarse o si estás compensando con otra musculatura. Y a mí me parece que sobre todo es interesante para kinesiólogos, médicos del deporte, el tener estas herramientas para, por ejemplo, luego de una rehabilitación,
evaluar si la rehabilitación ha sido correcta o no, para ver si ha habido cambios en esta actividad muscular. Ya que nombraste la rehabilitación, la electromiografía, yo creo que uno de los aportes más importantes que tiene la ciencia del deporte es el tema de la rehabilitación, porque por un tema más que nada preventivo, creo que porque al ser el codo de tenista una enfermedad degenerativa, en caso de que esto crezca mucho, puede terminar siendo una tendinosis, que es una lesión un poco más grave, que te tiene al margen un poco más de tiempo. Entonces yo creo que es súper importante el tema de que nos permite dar un enfoque un poco más preciso y personal quizá a cada jugador en el tema de la rehabilitación. Quizá con el avance de la tecnología o de los requerimientos de cada deporte, las rehabilitaciones están necesitando ser un poco más específicas. Entonces, el tema de la electromiografía puede ser muy útil para hacer un plan más personalizado para los músculos que están teniendo un déficit neuromuscular. Estaríamos entonces terminando el primer capítulo de nuestro podcast Músculos en Juego. Y nada, muy interesante todo lo que nos puede aportar la electromiografía, ya sea para estudiar la biomecánica o estudiar como la actividad muscular en personas lesionadas. Creo que aún tenemos mucho que investigar, la ciencia tiene mucho que descubrir sobre la electromiografía, sobre la relación que puede tener con la biomecánica, los análisis cinematográficos que nosotros hemos hecho ya bastante. Puede ser interesante la relación de esas dos cosas y yo creo que en un tiempo no tan lejano puede haber mucho más avance sobre esto. Justamente, la verdad es que, bueno, considero que fue un bastante buen capítulo. Tocamos temas muy interesantes. Esperamos ver su like, sus comentarios de qué temas quieren que hablemos ahora, que se suscriban y nos estaremos viendo pronto.